Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul le habla de este lado. Nos sentimos más que felices y contentos, bendito sea el nombre del Señor, con el video que le traemos a corazón el día de hoy. Ya que el video que traemos el día de hoy es un video bastante importante y lo voy a traer concerniente a todas las personas que le toca ir a llevar misiones para Ecuador. Ecuador es el centro de muchos ministros ir a predicar en estos últimos días y hay unos detalles que quiero aclararle antes de usted hacer un viaje para Guayaquil, Ecuador. Así comenzando con esta intro, empiezo con este video. Bien, mis amados hermanos, así con esta breve intro empiezo diciendo algo y comentándole algo que quiero aclarar antes de comenzar con este video. Y es que hablar de ciertos lugares de fuera de República Dominicana, habría primeramente que hablar del tema de la cultura. Usted sabe que la cultura, cuando se sostiene por largos periodos de tiempo, crea una atmósfera que influencia y cambia el comportamiento de cada persona. Usted sabe que en este globo terráqueo existen varios continentes. Tal es el caso del asiático, europeo, el africano, el centroamericano. Dice que Oceanía también es otro continente. Pero hoy le vamos a hablar de los continentes o de los archipiélagos que se encuentran en el globo terráqueo. Un archipiélago es un conjunto de islas bañadas por las mismas aguas. Y cada continente hay que entender que tiene un país y cada país tiene una soberanía, cada país tiene leyes, cada país se rige por una bandera, cada país tiene su propia historia y tiene sus fundadores. Tal es el caso, por ejemplo, en el caso de República Dominicana tenemos a Duarte, Sánchez y Mella, quienes son los padres de la patria. Yo sé que usted que estudió sabe lo que es una patria, sabe lo que es obtener una independencia. Cuando un país es dependiente, tiene que rendirle cuenta a otro país. Pero cuando un país es libre e independiente, es un país que se rige por sí mismo, basado a su cultura, a sus orígenes y a sus raíces. Usted sabe que la mayoría de los países centroamericanos, en su mayoría, son latinos. Se habla el español, pero hay que resaltar y entender de que el español que se habla en España, el español que se habla en Chile, en Perú, en otros países, que si nos vamos a mencionar los países que se habla el español, pues entonces el video sería muy extenso y no sería muy provechoso para usted que está viendo este video. Por lo tanto, me voy a limitar en mencionar todos los países que hablan el español, pero tal es el caso de Perú, de Chile, de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y otros países. También en el caso de Puerto Rico, aunque es un país que creo que pertenece a uno de los países que están añadidos a Estados Unidos. Pero ese no es el punto. El punto que yo quiero traerles, y tengo que hacer base con la cultura, para que usted no se me vaya a turbar ni a confundir. Yo traigo este video a favor de los predicadores, mayormente de República Dominicana, quienes son aquellos que están haciendo viaje para Ecuador o que están siendo agendados para el bello país ecuatoriano. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, yo quiero resaltarle varias cosas. Y es que aunque todos los países que yo acabo de mencionar hablen español, bendito sea el nombre del Señor, que es el idioma el cual yo estoy hablando, le estoy utilizando para emitirle o transmitirle
el mensaje que quiero traer a través de este video no significa de que ellos tengan la misma cultura, el hecho de que hablen el mismo español. Hay que entender que en cada país existen algo que se le llama dialecto. El dialecto es una manera culta de cómo alguien se va a comunicar. Por ejemplo, lo que allá le llaman puntos de droga, en otros países se le llama zona de droga, pero en otro país se le llama la esquina. Entonces, no sé si usted me logra entender. Por eso es que yo les digo a cada persona, trate de saberse lo que es la cultura antes de hablar, ya sea de algo, para usted saber a qué se está refiriendo. En el caso de Ecuador, es uno de los países que también habla español, pero es un español bastante distinto, aunque en muchas cosas se parezca. En lo que tiene que ver la cultura ecuatoriana y en el dialecto, en el habla, en la manera de comunicarse a diario, hay cosas que son normales para ellos que para nosotros no son normales. Al igual que República Dominicana, en Dominicana se habla el español, pero el producto del español hay un español o un término callejero que se utiliza en Dominicana que cuando usted lo implante en otro país, puede ser en otro país una mala palabra o una palabra descompuesta o una palabra ociosa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora me enfoco en Ecuador. Ya usted sabe cuáles son los requisitos para viajar a Ecuador. Mayormente se hace escala en el aeropuerto de Panamá, conocido como el aeropuerto de Tocumen. Es un aeropuerto bastante grande porque la mayoría de los países hacen escala en Panamá y luego de Panamá entonces aterrizan en Guayaquil. ¿Qué sucede? Que Ecuador es un país que se compone de 23 provincias. Ecuador es un país bastante extenso, bastante grande. Tiene varios millones de habitantes, a la que Ecuador hace frontera con Colombia y hace frontera con Perú. Entonces, hacía también frontera con este país llamado Brasil, pero no sé qué fue lo que aconteció. No tengo esos datos claros, que ya no hacen frontera. No sé si fue que se despegó la isla, pero buscando información me enteré de que ya no hacen frontera. A mi parecer, la frontera la cerraron. Pero el punto que yo quiero especificar, y es que Ecuador tiene unos lugares que es por la cual muchos predicadores últimamente están descendiendo o lo están agendando. Tal es el caso de Guayaquil, que mayormente ese es el lugar más mencionado que conozco, que los predicadores dicen que agendaron en Guayaquil. Hay otros lugares de igual que Guayaquil, como Durán, como Babahoyo, que fueron los lugares que yo tuve la oportunidad de visitar y predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La capital de Ecuador se conoce como Quito. Ecuador también tiene partes orientales, tiene selvas, las cuales todavía no han conocido civilizaciones. Hay partes de Ecuador que todavía se utilizan delantares, no saben lo que es ropa. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El caso de Guayaquil. Guayaquil está a unos cuantos kilómetros o como a, bueno, sí, porque Guayaquil está exactamente cerca del aeropuerto. Está a una poca distancia del mismo aeropuerto donde descienden los aviones. Hay muchos lugares donde Ecuador tiene varios aeropuertos, pero ¿qué pasa? Que la palabra Guayaquil es una palabra compuesta que tiene que ver con dos indígenas, uno llamado Guaya y la otra llamada Quil. Eran enemigos a muerte hasta que ellos conciliaron, y al ellos conciliar formaron lo que hoy en día se llama la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil aparecen las estatuas de estos dos indios. Es una ciudad fundada en honor también a esos
indios. También vemos que en Guayaquil hay una estatua, una escultura de 2 palmas que tiene que ver con el acuerdo de la paz con otros presidentes. Ahora bien, allá en Ecuador hay un pueblo que adora al Señor. Hay un pueblo que tiene una cultura diferente en su recortada, en su vestimenta. Hay iglesias allá que son liberales, hay muchas iglesias sanas, doctrinas, pero lo que yo quiero especificar y quiero enseñarle para que usted esté claro en lo que yo le quiero transmitir, y es que el dominicano o nosotros los dominicanos, nosotros tenemos la costumbre en la mayoría de que cuando nos entregan un micrófono, a veces por querer sobresalir, se nos salen cosas de los labios que sin intenciones a veces ofendemos. Allá hay palabras que nosotros decimos que para ellos son malas palabras, como por ejemplo, entendemos que cuando usted está predicando acá y usted dice esta palabra, cuando usted siente que el pueblo está enojado o no le está gustando el mensaje, muchas veces usted dice, siento que voy a decir esto aunque el pueblo se le ponga la boca como una trompa. La palabra trompa es una mala palabra en Guayaquil. En vez de utilizar esta palabra, es mejor usted decir, voy a decir esto aunque a algunos no les guste o se enoje. Por ejemplo, la palabra guapo no es que es una mala palabra, pero en el término que acá lo utilizamos, no es el mismo término que se utiliza allá, porque la palabra guapo acá es utilizado para una persona que está bravo o está enojada. Sin embargo, en Ecuador la palabra guapo es una palabra que se le atribuye a una persona que está bonita, o en un término callejero dominicano, cuando tú le dices a alguien, tú estás buenísima, o alguien que se ve bien. La otra palabra que los dominicanos utilizamos en nuestros sermones es decir, por ejemplo, veo que a mí no me gusta decir ciertas cosas porque hay personas que son ñoña. La palabra ñoño es una palabra que usted lo utiliza para denotar una persona delicada o una persona sensible a ciertos temas que pueden escuchar ante el frente de un predicador. Sin embargo, la palabra ñoño allá en Ecuador tiene varios significados, entre las cuales es cuando se le hace un bullying a una persona de mucha masa corporal o una persona gorda. Me doy a entender. La otra palabra, bendito sea el nombre del Señor, es una palabra, por ejemplo, que tiene que ver, gloria al nombre del Señor, se me fue la palabra. ¿Cómo es? La palabra se me fue. Bueno, voy a poner entre paréntesis esta. Y hay otra palabra, gloria al Señor, se me fue la palabra. Aleluya, déjame ver. Bueno, sí, cuando usted está dando un testimonio y dice, hermano, yo fui muy cheposo. La palabra chepa en dominicana es una palabra que se le da o se le atribuye a una persona que tuvo suerte en algo o que fue dichosa. Sin embargo, la palabra chepa para los ecuatorianos se le atribuye a la parte íntima de una mujer. Por eso esa palabra no es adecuada en Ecuador. Hay muchas palabras, entre otras, que yo le sugiero que la persona que lo vaya a agendar a usted, gloria al nombre del Señor, primero se orienta para que usted no vaya a cometer el error pensando que está diciendo algo correcto. La palabra de rizado, por ejemplo, es allá lo que le llaman la plancha. Mayormente en Ecuador, de 100 personas, quizá una se derriza. Allá no se derrizan porque todos los ecuatorianos, en su mayoría, son de baja estatura y todos tienen pelo lacio. Los ecuatorianos, la mayoría, todos se peinan así. Allá lo que hay es peluqueras.
son pocos los peluqueros. Lo que hay allá son peluqueras. En la gastronomía ecuatoriana podemos ver las famosas humitas, los bollos, que es lo mismo que acá le llamamos pasteles en hoja. Lo que aquí nosotros llamamos palomitas de maíz, pues allá le llaman canguil. Lo que nosotros le llamamos concón, pues ellos le llaman cocolón. Amén. Lo que nosotros acá le llamamos mofongo, pues ellos le llaman bolón. Lo que nosotros le llamamos acá golosinas o bolón, como usted le dice al niño, cómprale un bolón al niño, pues allá le llaman chupetes. Lo que acá nosotros llamamos sopa de pescado, pues allá le llaman encebollado de pescado. Y le echan muchas veces de estos platanitos que pertenecen a la Frito-Lay. Ellos le echan platanito y le echan otros condimentos. Mayormente en Ecuador no se utiliza las sopitas, o mejor conocido como las maguis. Allá no se utiliza eso. Ecuador es un país totalmente dolarizado, aunque hay una gran masa de personas pobres. Allá en Ecuador todavía se está utilizando los centavos, 5 centavos. Por ejemplo, en mi caso, yo fui a un lugar frente a un minimarket, a un pequeño hipermercado, y yo me di una altura de huevo de codorniz por $1. $1 allá es mucho dinero, como también $100 allá es mucho dinero. El sueldo promedio, el sueldo mínimo, está aproximado en los $350 mensual, como también $400 mensual. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una alta tasa de personas pobres y así sucesivamente. Hago este video para concientizar a los predicadores que muchas veces están siendo agendados. Otro punto bastante importante que quiero aconsejar a cada predicador: si usted lo invitan a predicar allá a Ecuador, no tome la mala costumbre que han tomado algunos ministros. La primera mala costumbre que han tomado muchos ministros es que cuando llegan a Ecuador empiezan a hablar mal de los predicadores de República Dominicana, con la finalidad de que le cierren puerta a otros ministros y ellos se abren la puerta. El único que abre puerta y cierra puerta es Dios. Si a usted lo agendaron fue porque Dios lo quiso, no fue ni siquiera por sus habilidades. Todo es permitido por Dios. Para usted tener agenda, usted no tiene que ensuciar ni divulgar la vida privada de ninguna persona. La otra mala costumbre que han tomado muchos predicadores y es la siguiente: que cuando están allá predicando, pues empiezan a hablar de sus problemas económicos, de sus problemas financieros, gloria al nombre del Señor, y luego empiezan a regar sobre y a recoger ofrenda sin el consentimiento ni el permiso del pastor. Punto número 1, eso es algo que sale fuera de ética. Usted no fue a un país a pedir limosna. Tampoco Ecuador, aunque sea un país que tenga dólares, no es un país millonario ni tampoco es un país rico. Oremos por el pueblo de Ecuador. También para que no se sorprendan, lo que aquí usted le llama peladas calientes, que es cuando se deja cabello aquí y mucho cabello acá, pues allá usted se va a tener que topar con la mayoría de los cristianos se recortan de esa manera. Así que no se encuentre extraño si quien lo invita a predicar lo ve con una recortada caliente, que cuando le guayan todo esto aquí y le dejan una moña que lo que parece un gallo mojado. Así que no se sorprenda, no vaya a satanizar a nadie, aunque para su país sea algo incorrecto, pues ellos lo ven como algo normal. Yo allá le hice el aclarándum de que el que se recorta acá así, pues lo tienen por delincuente, pues lo tienen por tigre. Si usted alcanza a ver a un cristiano así, no es que es un delincuente, simplemente es que eso está en su cultura, ellos recortarse así. Así, con esto termino. Dios le bendiga, Dios le guarde. Haga bien, no mire a quién. Respete a los demás, independientemente de la denominación religiosa el cual pertenezca, sin dejar de predicar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios le bendiga.